El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por 1 moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Dice el Señor: no teman a los hombres. El miedo que a veces nos puede paralizar. ¿De dónde viene el miedo en nosotros? Hasta cierto punto el miedo, digamos así, todos lo experimentamos. Y hasta cierto punto es algo natural. Pero hay un miedo que paraliza. Hay un miedo que puede venir del diablo también. Un miedo que es como consecuencia también del pecado, que no nos permite buscar el bien, hacer la voluntad de Dios. El miedo, si lo enfocamos nosotros desde un punto de vista natural, vamos a decir que el miedo es porque nosotros somos seres limitados, cuando experimentamos nuestros límites, ante lo desconocido, ante algo superior a nosotros, ante algo más potente que nosotros, experimentamos el miedo. Cuando hay un poder que nos amenaza, un mal que nos amenaza, experimentamos el miedo, como algo superior a nosotros. Pero pregunto, ¿qué hay más fuerte que el bien? El mal, a veces experimentamos algo como algo que nos sobrepasa y a veces sentimos el miedo también. Por ejemplo, ante una amenaza de muerte, ante un peligro. Pero aquel que está afincado en el bien, aquel que está afincado en la verdad, ¿puede tener miedo? ¿Debería tener miedo? No. ¿Qué es más fuerte que la verdad? ¿Qué es más fuerte que el bien? ¿Qué es más fuerte que la luz? ¿Qué es más fuerte que Dios? Es que mire, el diablo es una criatura malcriada que hace mucho ruido y atrapa a aquellos que se quieren dejar atrapar por él. Como decía San Agustín, es un perro encadenado
que nada más va hasta donde llega su cadena. Si usted se acerca, donde llega su cadena, pues lo va a morder. El diablo es una criatura nada más. Dios es Dios. El pecado, la muerte, como dice Pablo aquí, entró por un hombre en el mundo, dice. Pero el pecado no entró así por así. Antes del pecado, ¿qué hubo primero? ¿Qué hubo antes del pecado? ¿Será que de un solo Adán y Eva pecaron? Porque San Pablo dice que por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y por este pecado y esta muerte de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores y estamos sujetos a la muerte. Pero antes del pecado, ¿qué hubo? ¿Qué hubo antes del pecado? Para que yo peque, ¿qué tiene que darse antes? ¿Cómo se llama? Tentación. Es allí donde se decide. O perdemos o ganamos. Caemos o nos mantenemos en pie. Es allí la batalla espiritual, en las tentaciones. Pues bien, San Pablo dice, por un hombre entró el pecado, pero este hombre fue tentado primero. ¿Por quién? Por el cachudo, por el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el monstruo, como le llama la Sagrada Escritura, el príncipe de la mentira, el acusador, el diablo, Satanás, el demonio, tantos nombres que tiene, por las fechurías que hace. Como dice este texto de Pablo, hay que digamos así, hay que corresponderlo también con el texto de Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice Sabiduría, capítulo 2, versículo 24? Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. O sea que el pecado no vino así por así. Digamos, es el hombre que experimentó primero la tentación, porque el diablo tiene envidia de nosotros, del hombre, porque él ya es un condenado y quiere que usted y yo también vayamos por el mismo camino. Él sabe que nosotros estamos en camino de salvación, tenemos esperanza de salvación. Cristo ha muerto, ha venido por nosotros porque nos quiere allá en el cielo. El diablo ya está condenado, él siente odio por nosotros. De hecho, en algunas confesiones que ha sido obligado el diablo a hacer, la Virgen lo ha obligado a hacer algunas confesiones, porque él no puede hablar la verdad, pero ha sido obligado a decir ciertas verdades. ¿Y qué ha dicho? Que él nos odia a nosotros infinitamente, porque su esencia es el mal. Eso hay que tenerlo claro, porque fíjense que hoy en día el mundo le tiene miedo a tantas cosas, estamos hablando del miedo. Le tiene miedo a tantas cosas, hasta miedo de su propia sombra, hasta miedo de sí mismo, pero no le tiene miedo al diablo, digamos así, un miedo, digamos, sano en este sentido. Y aún más, no le tiene miedo al pecado. Porque mire, el miedo que nos paraliza, eso viene de Satanás, viene del pecado. Entonces dice Sabiduría 2:24, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, pero antes hizo caer a Adán y Eva, los tentó por envidia, porque Adán y Eva habían sido creados en justicia, en santidad, tenían todos dones sobrenaturales, los dones preternaturales, la integridad, la santidad, la inmortalidad la tenían, pero tuvo envidia. Y Dios puso a prueba al hombre también, porque Dios quiere que lo amemos con libertad. Lo puso a prueba para ver hasta dónde el hombre es capaz de amar a Dios, de responder a su mandato. Lo digo, un mandato. Y Dios permitió que el diablo lo tentara. Dios nos prueba a nosotros para ver qué hay en mi corazón. Si mi corazón está enraizado en Él o no. Pues bien, así cayó Adán y Eva por envidia del diablo. El hombre fue tentado y el hombre cayó en esta tentación, y por el pecado en el que el hombre cayó vino la muerte. Entonces, digamos así, que nosotros hoy en día experimentamos el miedo, el temor, porque nosotros ya estamos metidos en este mundo, estamos dentro de un mundo que es pecador y nosotros somos pecadores. Y llevamos digamos así, estamos sujetos también a la muerte.
De este mundo nadie se puede escapar. Como decía San Francisco de Asís, hay una realidad de la que nadie puede escapar. Aún aquel que se crea dueño del mundo, aún aquello que lo tenga todo, por más que quiera prolongar su vida, hay una realidad de la que nadie puede escapar. ¿Cómo se llama? Nadie, ni que sea el más rico, el más poderoso, el más bonito, o el más feo, como sea. Nadie puede escapar de esa realidad. ¿Cómo se llama? Se llama muerte. Estos que se creen dueños del mundo, se creen que pueden hacer lo que ellos quieren porque tienen las armas del poder también, no se van a escapar de eso. Se van a presentar un día ante el juez. Pero dice el Señor, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo también en el Evangelio, porque no pueden matar su alma. Ténganle miedo a aquel que puede arrojar al infierno cuerpo y alma. A él se tiene que tener miedo. A él, que es mi juez. ¿Qué está diciendo con esto, Señor? Que yo no tengo que tener miedo como cristiano, porque yo estoy del lado del más fuerte. Estoy del lado de él. Y si yo lo tengo a él, que es la verdad, dije que no hay nada más fuerte que la verdad está sobre la mentira. Aunque hay gente tanta gente mentirosa que anda calumniando, no hay nada que esté por encima de la verdad. Esas personas van a ser juzgadas. Yo no tengo que tener miedo a ser calumniado, manipulado por las opiniones de la gente. Yo tengo que ser verídico, transparente, como el profeta Jeremías, que dice, yo he encomendado mi causa a ti, Señor, y yo algún día vendré esa venganza. No porque quiera ser vengativo, sino porque Dios es justo. Y el que es malvado no se va a salir con la suya ante Dios. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo, de bueno o de malo, todo tiene un precio. Nada es indiferente, aún aquellas cosas más mínimas. No tengan miedo, dice el Señor, a los que matan el cuerpo. Tengan miedo a aquel que puede arrojar el cuerpo y el alma al lugar de castigo. A él tiene que tener miedo. Entonces, si Cristo, Él es la verdad, Él es la bondad, Él es la luz, Él es la vida, pues estamos por encima de todo. El diablo no tiene que, digamos así, no tenemos que tenerle ya miedo, digamos, un miedo enfermizo al diablo, al pecado. Bueno, el pecado sí, en cuanto que el pecado es lo que me quita la gracia. En sentido más profundo, digamos, miedo de nosotros mismos quizás, porque somos nosotros los que pecamos, somos nosotros que fallamos. Somos nosotros los que nos dejamos engañar por el enemigo. A veces nos dejamos seducir también, porque el diablo ataca de dos maneras, ya sea seduciendo o metiéndonos miedo. El ataque más común es seduciéndonos. Si no, vea todo lo que el diablo ha inventado en este mundo para seducirnos, tantas cosas, aparentemente bonitas, bellas, atractivas, agradables a la vista, y la gente ahí está con los ojos pelados, curiosos, viendo cada vez más novedades. Así los quiero yo, dice el diablo, que se distraigan, que estén entretenidos en vanidades. Es que nosotros somos así, digamos, a veces el diablo hace lo suyo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, cómo él se acerca, lo que él inventa. Tantas ideologías que ha ido inventando. ¿Para qué? Para querer destruir el reino de Cristo. El materialismo, el ateísmo, el relativismo, el subjetivismo moral, el hedonismo, esta ideología de querer buscar los placeres nada más de la vida y evitar todo lo que implica dolor, esfuerzo, trabajo, se llama hedonismo. Tanta gente hedonista que solamente busca las cosas fáciles. Busca las cosas bonitas de la vida, los placeres sin esfuerzo, no quiere ya trabajar ni esforzarse. Esa ideología la ha ido creando el hombre, pero es siempre instigado por Satanás. De hecho, el diablo ha hecho confesiones también de estas ideologías que él ha ido creando. Estas ideologías que aparentemente aparecen buenas. Esto es la inteligencia artificial, tantas cosas que nos van metiendo ahí, ¿va? Entonces, pero dice el Señor, aunque el diablo haga lo suyo, aunque haya gente mala, aunque haya cosas que aparentemente me hagan sentir miedo, yo por tenerlo a él,
que es a Él a quien yo tengo que, de alguna manera, pues, tener temor, pero temor del bueno, digamos así. Hay que tener miedo, sí, pero de pecar. Miedo de no hacer la voluntad de Dios. Eso sí, tengamos, porque si yo no hago la voluntad de Dios, si yo peco, si yo no amo al Señor, eso sí es peligroso. Porque Él dice que tiene poder para arrojar mi alma al infierno. Bueno, usando este lenguaje, va. Arrojar mi alma al infierno. Entonces nosotros estamos de parte de Cristo, ¿va? Nosotros como cristianos, aunque todavía pues, vivimos en este mundo y como dije, estamos sujetos a la muerte, también a la muerte física como consecuencia del pecado, pero nosotros ya estamos también en el reino de Cristo. En Él tenemos, dice Pablo, esa gracia sobreabundante. En Cristo tenemos la vida, en Él hemos sido justificados, en Él hemos alcanzado la salvación, en Él está nuestra vida eterna. Por lo tanto, Él que está por encima de todo principado, toda potestad de este mundo, si yo estoy bien enraizado en Él, pregunto, ¿debemos tener miedo? ¿Debemos dejarnos paralizar por el miedo? No. ¿Quiénes son ejemplos para nosotros de esto que estoy diciendo? ¿Quiénes son ejemplos de que estas personas que ante amenazas de muerte, hasta que les han ofrecido riquezas, honores, ellos han dicho, yo aquí permanezco junto con Cristo. Yo no le tengo miedo ya a nada. ¿Quiénes son? Sí, los santos, pero hay alguien mucho más específico. ¿Quiénes son? ¿De los santos? Esos que son héroes en la fe. Se llaman mártires, que se han dejado hasta matar. Pero dice aquí, no teman a los que matan. Es que los mártires, ellos han entregado su vida de hecho. No se han dejado paralizar. Nosotros somos miedosos, cobardes. Ante una pequeña amenaza, nos quedamos callados. Ya no decimos nada mejor porque me van a matar. No, los mártires no. Ellos están convencidos de esto que estoy diciendo aquí. Ellos están en la verdad, caminan en el bien, en la luz, que está por encima de toda oscuridad, de toda mentira. Y por eso a ellos ya, como dice Pablo, mi vida es de Cristo Jesús. Dice, Cristo, dice San Pablo, en la vida y en la muerte somos del Señor, dice San Pablo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Señor murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Y Él tiene las llaves también de todo. O como cuando dice Pablo también, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará, dice San Pablo? La muerte, la espada, la desnudez, la angustia, el hambre, el miedo, nada, dice. Pues ese espíritu tiene un mártires. Y ese espíritu quiere decir que tengamos nosotros. No tengan miedo a los hombres. No tengan miedo a Satanás. No tengan miedo a nada. Tengamos temor de ofenderle a Él, eso sí. Tengamos temor de no hacer su voluntad. De no vivir según su palabra, eso sí tengamos temor. Porque un día todos nos vamos a presentar ante el Señor. Buenos y malos. Justos e injustos. Pecadores y santos. Todos. Ojalá pues que nosotros estemos a punto cuando el Señor nos llama a su presencia para ser juzgados. Nosotros pues, tanto como San Pablo, como San Jeremías, va a decir, el profeta Jeremías, y todos los mártires estamos llamados a tener este espíritu de fortaleza, de valentía. Dice, fíjense que el profeta Jeremías, cuando él le tocó que desempeñar su misión como profeta, ser el mensajero de Dios, no le fue fácil. El profeta Jeremías fue el profeta, yo diría, quizás el más perseguido en su tiempo, el más sufrido. Y fíjense que el profeta Jeremías tenía un temperamento muy sensible. Él era muy sensible. Era muy delicado. Por eso se le ha llamado el profeta del amor. Digamos, es el profeta que a mí, de alguna manera, se tiene un parecido con San Juan y también un poco parecido con el profeta Oseas también.
El profeta Jeremías se le ha llamado el profeta de la intimidad, de esa relación íntima con el Señor. Pero le tocó que sufrir mucho en carne propia. ¿Por qué? Porque el profeta tuvo que anunciar el mensaje en un tiempo muy difícil. Y él tuvo que anunciar que Jerusalén, la ciudad amada, el templo, iban a ser destruidos. Y él lo dijo, esta ciudad va a ser saqueada, va a ser destruida. Este templo también, que es el orgullo de ustedes, de este pueblo, va a ser destruido. Porque ustedes no han querido observar la palabra del Señor, se han apartado de su mandato, han sido infieles idólatras, Dios los va a castigar. Y por eso le llamaban al pobre profeta, no pobre profeta, digamos, sino que le llamaban el profeta del terror. Imagínense como que yo viniera a decir aquí, ustedes van a ser castigados todos. Y empiezan a decirme ahí, el padre del terror. Entonces, algo así, el profeta del terror, decían Jeremías. En vez de irles a darles ánimo, esperanza, les fue a decir, ustedes van a ser castigados, van a pasar a espada aquí, porque no han sido fieles al Señor. Es que el profeta a veces tiene que ser enviado a dar un mensaje duro, a veces también. Un mensaje que a veces acosta su propia vida. Por eso el profeta, hasta sus amigos se le pusieron en contra, sus familiares se volvieron enemigos suyos. Los sacerdotes, los jefes de Estado en su momento se volvieron todos en su contra. Varias veces intentaron matarlo. Por eso el profeta en este contexto habla así, pero dice, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Y mire quiénes eran, dice el profeta. Todos los que eran mis amigos. La traición. ¿Cuánto duele la traición de aquellos que de repente podemos considerar nuestros mejores amigos que nos traicionen? Y dice el profeta, todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, y decían, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el profeta eso no le importa, y aunque él sufre como hombre, he dicho, su temperamento era bastante sensible, pero él se mantiene firme. Mira lo que dice después. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. No es que el profeta sea vengativo, la cuestión es que estos hombres que deseaban el mal y de hecho intentaron muchas veces matarlo, fueron juzgados ya en su tiempo. Si yo hago el mal, si yo persigo a alguien y me siento del mal, eso tiene sus consecuencias también. Lo que importa para nosotros es mantenernos firmes, estar enraizados, aunque de repente nos toque que sufrir la maldad de otras personas, quizás, injusticia y todo eso. Dice el profeta, Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones. El profeta habla mucho del corazón, he dicho, porque él es el profeta de la intimidad. Es el profeta que anunció la alianza nueva y eterna que se iba a sellar Cristo Jesús. Él dijo que Dios iba a hacer una nueva alianza, el profeta Jeremías. Una alianza que viniera del corazón. Dice así, tú conoces lo más profundo de los corazones. Haz que yo vea tu venganza contra ellos. Y aquí viene, porque a ti te he encomendado mi causa. Pues bien, mire, como el profeta, nosotros también tenemos que estar convencidos que mi vida está con Cristo. Yo ya le entregué mi vida a Cristo, estoy encomendado a Él. Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo pues, a tantas cosas? Entonces, eso, junto con el profeta Jeremías, fíjense que también aquí en El Salvador, San Óscar Romero, él en cuanto hombre, pues también sintió miedo. Un miedo natural, como dije al comienzo, pero lo que estoy diciendo aquí, que nosotros no debemos de tener un miedo enfermizo, un miedo que nos paralice, que nos impida vivir nuestra fe. Fíjense que Óscar Romero, en una entrevista que le hicieron, él dijo, le preguntaron si tenía miedo a la muerte, porque
muchos periodistas sabían que él ya tenía muchas amenazas de muerte. Y hasta a su escritor le llevaban hasta insultos escritos. Y le preguntaron si tenía miedo a ser asesinado. Y él dijo, como hombre tengo miedo. Tengo miedo natural a la muerte, como todo ser humano. Pero dijo esto, pero sea lo que Dios quiera conmigo. Que se haga su voluntad, yo voy a ser fiel a mi misión. Y ya en los últimos días, antes de ser martirizado, él dijo estas palabras proféticas. Un obispo morirá. O sea, él. Y acallarán su voz. Pero la palabra que es Cristo jamás la podrán callar. Es como que me aniquilen a mí. Pueden callar mi voz, pero la palabra de Cristo no podrán callar jamás. Eso dijo Oscar Romero. Como hombre, como seres humanos, tenemos miedo natural, sí. Porque somos pequeños, el mal es algo a veces se presenta algo tan grande, amenazador. Y tanta fuerza que tiene tanta gente malvada en el mundo, gente poderosa, que a veces persigue la iglesia y todo eso. Pero yo tengo que estar convencido que nada está por encima de Cristo Jesús, nada, ni nadie. Por lo tanto, yo tengo que tener esa libertad del espíritu, esa confianza. Si no me invita a eso, pues, porque él, de hecho, él ya es vencedor. Dice San Pablo, pues, que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, ya pues este pecado ha sido destruido. La muerte ya fue vencida ¿por quién? Por Cristo Jesús, que murió y resucitó. Y gracias a Él nosotros ya podemos tener aquí esa gracia. En Él ya tenemos esa vida eterna, ya tenemos la vida sobrenatural. Siempre y cuando usted y yo caminemos según el Evangelio. Siempre y cuando usted y yo caminemos siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces sí, experimentamos, como dice San Pablo, esta gracia sobreabundante que Cristo nos ha traído. Él ya es vencedor. Ojalá porque usted y yo ya seamos vencedores juntamente con Cristo. Que estemos venciendo el pecado, a Satanás. Si es así, si la gracia de Cristo está en mí, Él reina en mi corazón, su Espíritu está en mí, camino en la verdad, camino en el bien, camino en la luz, busca hacer toda la voluntad de Dios, ya no tiene que haber miedo en nosotros. Y hemos de ser como los mártires, estar dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús. Porque Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, que todo lo sabe, y el Omnipresente, que está en todas partes, que nos conoce, dice el profeta Jeremías, hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Así que, dice el Señor en el Evangelio, no hay nada oculto que no llegue a saberse. O sea, Él es la verdad, pues, aunque de repente la gente mala nos lleve la contraria, porque nos hagan falsas acusaciones, Él es la verdad, y yo estoy con Él. Dice el Señor que no hay nada oculto que no llegue a saber, digamos, que no llegue a descubrirse. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Él es la verdad. Lo que les digo, dice, de noche, repítanlo a pleno día. ¿Por qué dice lo que les digo de noche? Porque de repente, fíjense que no todo para nosotros es claridad. La noche, ¿cuál es la noche para nosotros? Son esos momentos que estoy diciendo, cuando su fe es puesta a prueba, cuando usted se siente sacudido por pruebas duras, es su noche. Es lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Pero en esa noche más oscura no estamos solos. El Señor es omnipresente. Y el Señor nos habla también en esa noche. Pero somos capaces de entrar en esa noche, escuchar la voz dulce del Señor que nos habla, aun cuando somos mayormente tentados. Y dice también, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. Que nos dice al oído, no tanto al oído físico, porque el Señor no habla así con una voz física, nos habla al oído del corazón. Quiere decir que Dios se acerca tanto a nosotros, está tan cerca dentro de nosotros que nos habla al oído del corazón, a través del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Él nos habla siempre. Por eso cuando vengan noches, no se olvide. Para nosotros puede ser noche, ¿va?
porque somos seres humanos, no todos lo conocemos y experimentamos, ya dije, un miedo natural. Viene noche, sí, pero para Él no hay noche. Él dice en el Salmo 139 que Él es la luz. Para Él no hay noche, para Él es el día. Yo les invito para que mediten el Salmo 138 o 139, creo que en algunas versiones, ahí lo dice, eso que estoy diciendo, el Señor es la luz. Y aunque para mí sea noche, Él está allí siempre alumbrando desde dentro misteriosamente. Pues bien, eso que el Señor nos va diciendo, nos va comunicando, nos invita a proclamarlo. Es decir, que de repente nosotros nos va a tocar que dar testimonio de Cristo, nos va a tocar que evangelizar, predicar la palabra de Dios en ambientes duros, aún en la noche. Mire, pensemos por ejemplo en estos ambientes, en estos países donde muchos cristianos son duramente perseguidos, amenazados de muerte. Sin embargo, ellos están ahí pregonando lo que Cristo les dice en esa noche. Pues dice: lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y que lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. Es decir, que a mí nada me tiene que paralizar, aunque me sienta perseguido, aunque esté dentro de esta noche del mal que me está persiguiendo, yo tengo que estar predicando siempre, en pleno día, porque para mí ya no tiene que haber noche, aunque el mal sea noche, pero yo al tener a Cristo, yo tengo la luz conmigo, por eso tengo que proclamar el Evangelio en pleno día, en la gracia de Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Pues bien, esta palabra de Dios que hemos escuchado nos anima a nosotros a seguir dando ese testimonio cristiano, a ser ejemplo para los demás, a ser luz para este mundo, sal para esta tierra, que nada nos detenga, ni siquiera las amenazas, el temor, nada, porque Cristo Jesús, que es vencedor del pecado y de la muerte, también a nosotros nos hace partícipes de su victoria, y con Él ya somos más que vencedores. Que así sea.